Mouthwashing es una de esas películas que estás mirando y a la vez pensando, ¿qué carajo estoy mirando? Pero no podés dejar de verlo. Y mientras te preguntás el por qué lo estás haciendo, tenés que entender la historia, que ya de por sí es un poquito complicada. Por lo que entendí, Curly, el capitán, pone a la nave en un curso de colisión a propósito. La empresa para la que laburaban, Pony Express, cierra y se quedan todos medio varados. Así que toman la nave para quedársela, pero el cargamento que llevan es de enjuague bucal nada más. Y Anya, una de las que están ahí, que tiene cara de estar pasándola muy mal, está embarazada de Jimmy. Y sí, la está pasando mal porque no es precisamente el fruto de un amor ese embarazo. No sé si me entienden. Realmente al principio nunca entendí quién era quién. En la mitad del juego me di cuenta que hay dos personajes al mismo tiempo, pero te cambia el color del texto, salta de tiempo, en un tiempo manejas a uno, en un tiempo manejas a otro. Curly hace que la nave choque y la nave queda arruinada y llena de espuma de relleno por todos lados. La espuma que tiene el auto de Stallone en el demoledor. Curly queda todo estropeado, Jimmy se hace cargo. Y de repente pinta violencia y ahí, víctima, quilombo, todo. Desde ahí que no entendí mucho más. Sí, entendí que el juego entero es como una alegoría de la culpa, de hacerse cargo de los errores, de lo que el ser humano hace en momentos de desesperación. Recurren al enjuague bucal para embriagarse y olvidar lo que están viviendo, pero escapar de la realidad es solo eso, un escape y no una solución. Y más aún Jimmy, que estando a cargo, niega que realmente es una basura. Y en cierto modo toda la tripulación lo es también. Ojo, quizás le estoy errando a la interpretación. Por eso, a veces el error en la obra no es simbolismo, pero el simbolismo puede ser erróneo. Usar el gamepad es un error. Este juego se juega mejor con mouse y teclado. A veces te trabas porque es un poco tosco por momentos, pero no imposible. El puzzle de la torta a mí me arruinó. Estuve dando vueltas como una hora buscando la gelatina a ver si estaba en el piso, si estaba escondida o algo así, hasta que me di cuenta que en la pared estaban los códigos de algo parecido a una panquequera. Y ahí me sentí la persona más boluda del universo. ¿Cómo puedo estar dando vueltas si tengo la respuesta exactamente ahí? Drogas. Pero te atrapa. No entendés nada y tratás de entender cosas que seguramente son inconexas. Y eso te lleva a seguir adelante. A ver si en algún momento podés entender algo de todo lo que está pasando. El final es muchísimo. No lo voy a contar obviamente, pero cierra y es injusto a la vez. Pero se presenta con una estética muy copada, que le va muy bien a ese estilo. Y esto me da mucha lástima decirlo, el retro PlayStation 1 look. Vi cuando salió la consola nuevita y sufrí yendo al Parque Rivadavia para comprar juegos de PlayStation 1 que me daba cuenta que no funcionaban en la PC, y con el Blim o con el EPSXE trataba de emularlo en una Series 233 que tenía. Ay, qué jodido envejecer. Voy a dejar de llamarme a mí mismo viejo para empezar a decirme retro, y ya fue, ahí me van a respetar. En conclusión, muy buen juego, muy buena ambientación, muy buen fluir. No entendí una goma. Después sí, algo entendí, pero bueno, qué sé yo, se disfrutó y es entretenido. El puntaje es una patita que digerís una y otra vez sobre 10. Muchísimas gracias por estar acá. Se agradece una me gusteada, una suscribida y todas esas cosas que dicen los youtubers al final del video. Recuerden que subimos videos los martes y los jueves a las 19 horas con un pequeño estreno. Esto fue Carlitos Recomienda y nos vemos en el próximo video.